En el ejército que conformó San Martín se alistarían de forma voluntaria los ingleses que previamente habían sido congregados allí tras las invasiones anteriores. Y lo harían en la compañía de milicias denominada Cazadores Ingleses, que serían comandados por Juan Young, Thomas Appleby y Santiago Lindsay, junto a otros que habían españolizado sus nombres como Julián Leal, José Morales, Juan Antonio Roo, Pedro Juan Martínez o Santiago Fernández. Importantes colaboradores o guías de San Martín en toda su campaña. El desarrollo del plan no puede ser más claro, y vamos a entresacar del texto del mismo, traducido por Rodolfo Terragno, los aspectos más significativos. Al respecto, señala Maitland: humildemente he concebido un ataque sobre Buenos Aires que, para darle una alta posibilidad de éxito, se realizaría con 4.000 efectivos de infantería, 1.500 de caballería desmontada y una proporción de artillería. Una vez capturadas Buenos Aires y Montevideo, su objeto debería ser enviar un cuerpo a tomar posición al pie de la falda oriental de los Andes, para cuyo propósito la ciudad de Mendoza es indudablemente el lugar más indicado. Tomando Chile, cortaremos las provisiones de grano que son absolutamente esenciales para la existencia de otras provincias. Y estableciendo una comunicación con una fuerza que actúe en el este, le daremos solidez y estabilidad al conjunto de nuestra operación. El Perú quedaría inmediatamente expuesto a ser ciertamente capturado y alimentado a nuestra fuerza en Buenos Aires. Últimamente podríamos extender nuestra operación hasta desmantelar todo el sistema colonial, aún por la fuerza si resultare necesario. Si nosotros aseguramos eso, estaremos en una situación de esplendor comercial y naval infinitamente más grande que la que tenemos actualmente. Eso era el plan Maitland. Para octubre de 1812, la primera operación del plan había sido conseguida con éxito por parte de San Martín, del agente británico San Martín, y con el control directo de la Armada británica. Menos de 2 años más tarde, la toma de posición en Mendoza era efectiva, lo que dio lugar a abordar el siguiente paso con la creación del Ejército de los Andes en 1816 y la toma de Chile en 1817. Todo, hay que reconocerlo, excepcional, máxime teniendo en cuenta que San Martín no conocía el territorio que pisaba. No conocía Mendoza. Nunca había estado en la zona de Cuyo ni en Chile. Tampoco había estado en los Andes. Y en esa época todo era escaso en el país. No había mayor información sobre recursos disponibles, ni humanos, ni materiales, de caminos, transportes, fábrica de armas, hombres preparados en diversas disciplinas, etc. Todo o bien no existía o era punto menos que imposible encontrarlo. Para colmo de males, las arcas públicas estaban exhaustas. Se había llevado la plata a Inglaterra unos años antes. Con todas estas limitaciones y dificultades, cabe pensar que la factibilidad del plan era inexistente. Pero aceptemos, supongamos que con esfuerzo, con imaginación, con sacrificio propio y ajeno, pues San Martín lograron la formación de un ejército disciplinado y equipado como para pasar a Chile. Pero si la meta final era Perú, ¿de dónde iban a obtenerse los barcos y los marinos? Si tanto Río de la Plata como en Chile no tenían. Debemos preguntarnos cómo iba San Martín a completar su trabajo, su objetivo. ¿Acaso ya tenía en sus planes a Lord Cochrane y a toda la marinería inglesa que lo condujo finalmente al Perú? Para llevar a efecto la campaña de los Andes, inició un ataque simultáneo en 6 puntos distantes 2.000 kilómetros. Tomó Talca, tomó La Serena y tomó Coquimbo, y el 12 de febrero de 1817 venció en Chacabuco a Casimiro Marcó del Pont,
gobernador de Chile. Esta acción había sido meditada en 1814, cuando, aliado con el agente Pueyrredón y con Bernardo O'Higgins, hijo del marqués de Osorno, virrey que había sido del Perú, perfeccionaron el Plan Maitland, con la inestimable colaboración del general William Miller, que, como San Martín, casualmente, había sido compañero de armas de Wellesley y de Beresford. Es que eso de las casualidades es terrorífico. Pero no eran estos los únicos casuales contactos existentes entre San Martín y la Gran Bretaña. Antes de iniciar la expedición a Chile, San Martín se mantuvo en contacto con el comodoro William Bowles, comandante en jefe de la estación suramericana de la Armada Real Británica, con quien comentó los planes. ¿Comentó? O recibió instrucciones. Bowles escribiría al secretario del Almirantazgo una carta fechada el 26 de enero de 1813 en la que señalaba sobre San Martín: sin ninguna reserva me previno contra las intrigas de particulares de quienes no citó los nombres por considerarlo innecesario, y me aseguró que en el caso de que surgiera alguna revolución anti-inglesa, volvería del Perú para oponerse, y que sabía que contaba con suficiente influencia sobre las tropas sitas aquí como para asegurar que éstas le responderían. El genio y la disposición de San Martín son ciertamente favorables a Gran Bretaña, y su optimismo ha aumentado desde la partida de don Manuel de Sarratea hacia Inglaterra en la fragata británica. Y no se realizaron esas acciones como una campaña de las Provincias Unidas, cuya divisa existía desde el 26 de enero de 1814, sino con insignia propia, con la bandera de los Andes, todo lo cual, y conforme señala Mauricio Javier Campos, avisaba ya que en su idea el suyo era un ejército transnacional y no del virreinato rioplatense. No era un ejército argentino, como él mismo se ocupó de probar poco tiempo después en sus victorias en el territorio transandino. Evidentemente se trataba de una acción acorde también al espíritu y a la obra de aquellos a quien servía José de San Martín. Un ejército conformado, armado y mantenido a costa de grandes esfuerzos de los rioplatenses. Un ejército que había dejado exhaustas las arcas ya vacías 10 años atrás por los mentores de todos ellos. Se negó regresar a Buenos Aires, que lo necesitaba para liberarlo de la anarquía, y prosiguió su marcha hacia el destino encomendado por Inglaterra. La excusa sanmartiniana también es propia de la mentalidad de sus mentores. No quería participar en luchas fratricidas, y la pregunta subsiguiente es: ¿y qué es lo que venía haciendo desde 1812? Y la siguiente: ¿qué podemos pensar cuando, como señala Bowles, si hubiese estado dispuesto a utilizar su ejército en el caso de que surgiera alguna revolución anti-inglesa? O sea, el ejército hubiese vuelto si la revolución hubiese sido contra los ingleses, pero como era contra los propios rioplatenses, no. Por supuesto, la faena no era el final de su actuación. Para rematarla, una vez tomado Chile, no solo no mandó a Buenos Aires los diputados que le eran reclamados para celebrar la Asamblea de las Provincias Unidas, sino que, conforme a la voluntad británica, rompió la posibilidad de un país bioceánico, declarando la independencia de Chile. El control de los dos océanos quedaba a disposición de quien ya era el tutor de los movimientos separatistas: Inglaterra. ¿A quién le convenía partir en pedazos Suramérica para que no se constituyese una poderosa nación? A Inglaterra. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.